Vamos a cantar el Salmo. Vamos a cantar el Salmo 10, que está por ahí en la hojita. Salmo 10. Entonaremos este hermoso salmo a nuestro Dios. Salmo 10. Estos salmos son, ¿cierto?, del Salterio de Ginebra. Un salterio que obviamente, ¿cierto?, es muy, pero muy antiguo. Estamos hablando del año 1600. Entonces vamos a entonar estos salmos a nuestro Dios. La introducción al salmo por Juan Calvino dice así: este salmo es una oración contra los hombres perversos, nocivos y maliciosos, quienes por dolor y por fuerza acosan a los buenos y los débiles. Se describe el orgullo y los medios que usan para sí los malvivientes. Entonemos este hermoso salmo a nuestro Dios. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? Te escondes en día de tribulación, con arrogancia y con gran furor, en mano al pobre hace persecución. Caerá en los males de su invención, pues se canta el mano en su apetencia. Bendice al avaro, a Dios desprecia. El malo por su rostro de altivez nunca nos sublime el justo. No hay Dios ni siquiera una vez en los pensamientos de su razón. Sus caminos siempre torcidos son. Tiene tus juicios lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice el malo en su corazón: no seré yo conmovido jamás. Nunca el infortunio me alcanzará. Su boca está llena de maldición. Hay engaños y fraude a profusión. Debajo de su lengua hay malicia, maldad y toda clase de injusticia. Cerca del pueblo acecha con maldad, al inocente mata traición. Sus ojos
las obras tú mirarás, y tu mano retribución dará. A ti se acoge el desvalido, amparo del que padres ha perdido. Rompe el brazo del que hace maldad, la cual persigas hasta perecer. Dios es Rey desde la eternidad, y para siempre lo va a hacer. De su tierra fueron a fenecer, en su justicia todas las naciones, sumidas en las muchas perversiones. Oíste del humilde deseo, Señor, tú dispones a bien su corazón, y eres atento escuchador, con el fin de hacer vindicación al huérfano y al que sufre opresión, para que no haga más violencia y guerra el hombre que habita en la tierra. Quizás hay muchas personas que nos quisieran hacer daño, hay muchos que quisieran levantarse en contra de nosotros, pero tenemos una confianza, la cual nos plasma este Salmo 10, que nuestra confianza en quién está, en Dios, y que aunque nuestros padres nos pudieran abandonar, con todo Dios nos va a recoger, con todo Dios nos va a sustentar y a mantener, solo por su maravillosa gracia. Como usted ya lo sabe, estamos estudiando el libro de Oseas, y le invito a que abra la escritura en Oseas, capítulo 13. Vamos a entrar al penúltimo capítulo de Oseas. Oseas 13. Como usted bien lo sabe, hace aproximadamente 7 u 8 meses ya estamos estudiando este libro de Oseas. Y ya estamos pronto ya a terminar. Oseas, capítulo 13. Estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 8. Oseas 13, verso 1 al 8. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como el león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Amén y amén. Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras en este día, que no es cualquier día, es el día del Señor. Es el día que hemos separado de estos 7,
y lo hemos separado y apartado para dedicártelo a ti, oh Dios. Ahora entraremos al sermón de este día del Señor y te ruego que nos des sabiduría y entendimiento para comprender con claridad lo que tú, oh Dios, tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Llévanos a esos delicados pastos donde nos hagas descansar, Señor. Pastoréanos hasta ese alimento y ese sustento, esa agua que salta para vida eterna. Te ruego, oh Dios mío, que podamos oír tu voz por medio de las Sagradas Escrituras. En el nombre del amado Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amado Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios, porque ya vamos avanzando casi 8 meses estudiando el libro de Oseas. Recuerde que en este lugar se predica de manera expositiva, es decir, vamos predicando capítulo a capítulo, versículo a versículo, para así tener un panorama claro y contundente de lo que la palabra de Dios nos dice. Oseas es un nombre muy hermoso porque Oseas significa salvación. Oseas significa salvación. Y este Oseas era un profeta de Dios. Y como profeta de Dios le tocaba la parte difícil. Y esa parte difícil era hablarle al pueblo. Y este pueblo, ¿cómo era con Dios? Era infiel. Era infiel. Y se habla, ¿cierto?, acerca de esto, porque ellos habían hecho un pacto con Dios. Habían hecho un compromiso con Dios. No sé si recuerda por ahí, en Sinaí, donde las tablas de la ley fueron reveladas delante de todo el pueblo. Y fueron leídas. Y ellos se comprometieron a guardar los estatutos de Dios. Se comprometieron a guardar la palabra de Dios. Y mientras ellos permanecieran fieles al pacto, permanecieran fieles al compromiso que tenían con su Dios, ellos iban a ser bendecidos. Pero el día en que ellos fueran infieles al pacto, ellos tendrían que recibir el castigo de Dios. Si pudiéramos ponerle un título a estos primeros 8 versos del capítulo 13, sería así: juicio contra el pueblo infiel. Anteriormente, hemos visto que este pueblo, uno de los pecados tan grandes que estaba cometiendo, era el ser un mercader fraudulento. Es decir, el ser un comerciante que se aprovecha de los demás para ganar dinero. Ellos falseaban las pesas para así adquirir ganancias. Y decían dentro de ellos: si total Dios no me ve. Miren, la conciencia que tenían: si total Dios no me ve. Pero Dios es un buen padre. Y como buen padre, ¿qué hace? Disciplina a sus hijos, ¿cierto? Buen padre es el que disciplina a sus hijos. No el que los golpea hasta dejarlos malos, no. Es el que los disciplina, es decir, con medida. Toma medidas con él cuando no se está comportando de la mejor manera. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y el mejor ejemplo de padre, ¿quién se lo va a dar? Dios. Dios es el mejor ejemplo de padre que puede existir. Este profeta le recuerda al pueblo que se han apartado del pacto. Y les recuerda también su origen. Porque como decía el mensaje pasado, no te olvides de dónde Dios te sacó. Y ellos sí se habían olvidado. Si usted conoce el contexto de la vida del pueblo de Israel, era un pueblo que permaneció esclavo por 430 años en Egipto. Y después de esos 430 años el Señor los saca y ellos no tenían nada. Excepto lo que los egipcios le habían dado, pero ellos en realidad no tenían nada. ¿Y cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Cuántos años se acuerdan? 40 años en el desierto. Y si usted mira los desiertos, aún contempla los del norte que quedan un poco cerca, usted va a entender que el desierto no produce nada. Andar en el desierto significa esperar ser sustentado por Dios. Porque el desierto no tenía nada que entregar, ellos no tenían nada que entregar, pero ellos debieron aprender a ser sustentados por Dios. Pero a ellos se les olvidó porque cuando el Señor después les dio la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde ellos tenían todas las cosas para poder subsistir, ellos empezaron a engrandecerse, empezaron a enriquecerse, ¿y qué terminó pasando?
Se olvidaron de Dios. ¿Y eso no es acaso lo que nos pasa a nosotros? Cuando estamos bien, ¿nos acordamos de Dios? No, ¿cierto? Siempre nos acordamos de Dios quizás en nuestros peores momentos, que no es algo malo tampoco, pero sí, como seres humanos somos así. Cuando no tenemos necesidad de buscar a Dios, nadie se acerca a Él. Entonces el pueblo de Dios, ¿cómo debe ser con Dios? Debe ser un pueblo agradecido. No debe decir, ¿por qué el día del Señor tengo que dedicarlo de esta manera? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? No, uno lo hace de corazón, porque ama a Dios, porque ama lo que Él ha dado a nosotros por gracia. ¿Quién de nosotros merece la salvación de Dios? ¿Quién de nosotros merece algo bueno de Dios? Ninguno, ¿cierto? Porque tal como Israel no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Tal como Israel solamente hemos tenido que aprender a ser sustentados por Dios mismo. En ese contexto entra el capítulo 13 del verso 1, que dice así: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. También debemos entender el contexto que ellos están viviendo actualmente. ¿En cuántos reinos se había dividido Israel? En dos reinos, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, ¿cuántas tribus había? 2 solamente, ¿cierto? Y en el reino del norte, 10. Y dentro de esas 10 tribus, había una que predominaba. Llega la tribu de Efraín, ¿cierto? En el reino del norte predominaba la tribu de Efraín. Por eso un sinónimo de Israel es Efraín. ¿Y de dónde viene esto? Porque aquí que dice que se exaltó Efraín. Pero ¿por qué él se exaltó y él se puso por encima de todos? Para eso uno tendría que ir a Génesis capítulo 49. Y en Génesis 49, ¿qué pasó? José, ¿cuántos hijos tuvo? 2, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba uno? Manasés, y el otro, Efraín. Y Jacob, que después se llamaría Israel, cuando fue a bendecirlo, recuerde que ¿quién tenía que bendecir? Al hijo mayor. El hijo mayor era el que se llevaba la bendición mayoritaria. Entonces él tenía 2 hijos, ¿cierto? Manasés y Efraín. Pero el abuelo, en este caso, quiso bendecir al más chico, por la historia que él le había pasado. Entonces, cuando iba a bendecirlo, ¿qué hizo? Intercambió las manos, para que así pudiera bendecir a Efraín y a Manasés de San Bernardo. Entonces José abrió los ojos, ¿cierto? Cuando estaban ahí, y le corría las manos, cerraba los ojos y los volvía a hacer. Entonces vemos que Efraín fue bendecido al final por Jacob, y por eso fue una tribu tan prominente. Dios habla de su hijo Efraín, que creemos que todo eso está en la voluntad de Dios. Pero este Efraín era tan importante que Josué, ¿de qué tribu era? Efraín. ¿De qué tribu era Samuel? De Efraín. ¿De qué tribu era el primer rey del reino dividido? Jeroboam I. Efraín. Entonces de Efraín se levantaron muchos hombres prominentes, muchos hombres poderosos. Por eso se habla aquí en ese contexto. Dice, cuando Efraín hablaba, ¿qué es lo que pasaba con todo? Había temor. Había temor. Incluso el libro de los Salmos, hablando de Efraín, lo habla como un pueblo de arqueros. Un pueblo, ¿cierto? Que una tribu que era bueno con el arco. Y en esos tiempos, eso les daba una ventaja tremenda sobre sus enemigos. Porque si tenía muchos arqueros, tenía muchas personas que tenían esa precisión para ir a la batalla, ellos, ¿cómo se sentían? Victoriosos. Entonces ellos tenían las mejores cosas, las mejores riquezas, tuvieron reyes, tuvieron, si lo podemos decir, hombres de guerra, de batalla. ¿Y qué empezó a pasar con ellos? En el desierto dependían de Dios. Y ahora cuando tenían habilidades, cuando tenían riqueza, cuando tenían estabilidad mundial, ellos empezaron a enriquecerse. Ellos empezaron a engrandecerse. Y ellos empezaron a ponerse por encima de todos. Como lo diríamos buen chileno, empezaron a agrandarse. De esa manera se condució este pueblo. Dice
Y cuando fue exaltado, dice, fue exaltado en Israel, pero ¿qué hizo? Más pecó en Baal y murió. La palabra Baal significa Señor también. Entonces ellos estaban sirviendo a otro Dios. ¿Y a dónde nos puede llevar a nosotros el servir a otro Dios? Sino a la muerte. Porque existe un solo Dios verdadero, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y los israelitas es una muestra tan constante de eso mismo. Mientras ellos sirvieron a otros dioses siempre les iba mal. Pero cuando sirvieron al verdadero Dios, ellos siempre estuvieron sustentados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Es asegurarnos de que estamos sirviendo ¿a quién? Al verdadero Dios. Y no a otro Señor. Y no a otro Señor. Vemos lo que dice ahora el verso 2, que desarrolla más la primera idea, y dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Muchos han visto, ¿cierto?, los que sirven imágenes, cómo le dan besitos a las imágenes, cómo las veneran de alguna manera. Pero aquí, ¿qué mandamiento se estaba quebrantando? El segundo y el primero. Los dos primeros mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no debe haber nada más importante que Dios en tu vida. No puede haber nada que se compare a Dios. Hace un momento atrás cantábamos que Dios es santo. ¿Y qué significa que Dios sea santo? Significa que Él es incomparable. Significa que Él es sin igual. Significa que no hay ninguno como Él. Porque el Dios a quien usted y yo servimos es un Dios único. Y es tan único que no puede ser representado por una imagen. Porque si lo representásemos nosotros como cristianos a través de una imagen, Él ya no sería único. Él ya sería algo que el intelecto humano puede imaginar. Nos preguntamos también por qué no podemos dibujar a Jesús en el sentido de hacerlo como una imagen. Aquí, ¿por qué no podemos tener una imagen de Jesús? ¿Sabe por qué? Que aunque tuviéramos la misma imagen de Jesús, si alguien lo hubiera podido calcar o dibujar en algún lado, así como un retrato, tampoco pudiéramos venerarla, porque una imagen solamente describiría la humanidad de Jesús y su divinidad. ¿Entiendes? Si tan solamente adoráramos solamente la humanidad, ya no estamos adorando al verdadero Jesús, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por una imagen solamente representamos su humanidad, no su divinidad. Entonces por eso nosotros no podemos hacer una imagen, porque si hiciéramos una imagen para venerar a Jesús, nosotros estaríamos quebrantando el segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, que esté en la tierra o debajo de la tierra. No nos haremos ninguna imagen. Y también dice, ni te inclinarás a ella. Porque Jehová es fuerte y Jehová es también celoso. ¿A qué nos referimos con celoso? La iglesia siempre es descrita como la esposa del Cordero. La iglesia siempre es descrita como la amada de Dios. ¿Y qué diría Dios si su amada anda con otro? ¿Me entienden? Por eso Dios es celoso, porque Él no comparte a su amada con nadie. Y ni siquiera quiere que usted se haga otro Dios o un Dios parecido a Él. Él quiere que lo adore y le sirva tal como Él es, tal como Él se ha revelado. Entonces este pueblo estaba cayendo en juicio porque estaba quebrantando los dos primeros mandamientos. Los dos primeros mandamientos. Por eso le encargo, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda aprenderse los 10 mandamientos. Pueda aprendérselo y repasarlo, porque uno lo puede aprender, pero si no lo repasa se van olvidando. Cuando trabajamos junto a mi hermano Cristóbal, siempre estábamos ahí repasando los mandamientos. Siempre nos encontrábamos por ahí y empezamos a recitar los 10 mandamientos, porque eso va ayudando.
Y a veces yo estoy trabajando, ¿cierto? Tirando bandeja donde estoy, y ahí estoy acordándome de los mandamientos, repasando. Y siempre a veces se olvida uno. Y ahí es donde uno empieza y lo recuerda. Y así uno va agilizando todo esto, porque el Señor dice, ustedes deben amar, ¿qué cosa? Amar las imágenes, amar, no sé, amar mis mandamientos. Y dice, si ustedes me aman, ustedes van a tener como tesoro los mandamientos, porque guardar significa eso, atesorar los mandamientos. Pero tristemente la iglesia de hoy ni siquiera se sabe los mandamientos. Entonces dice que ama a Dios y puede cantar, no sé, una canción, te amo más que a mi vida, Señor. Y no se sabe ni siquiera los primeros 4 mandamientos. ¿Y para qué decir si los pone por obra? ¿Me entiendes, no? Eso es importante que usted y yo vayamos comprendiendo por medio del versículo. Vamos a Primera de Reyes 17, para darle aún más contexto a lo que estamos haciendo. Primera de Reyes 17. Perdón, Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, verso 6. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de Reyes 17, 6. En el año 9 de Oseas, que no es el mismo profeta, sino es el rey. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ajalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué Dios los sacó de su tierra? ¿Por qué Dios permitió que ellos fueran conquistados? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué hicieron? Temieron a dioses ajenos, que en un idioma más actual sirvieron a un Dios diferente, sirvieron a dioses diferentes. No sirve decir yo amo a Jesús si no es el Jesús de la Biblia. No sirve decir yo amo a Dios Padre si no es Dios Padre el cual se ha revelado en la Biblia. No puedo decir yo amo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, si yo no le amo conforme a lo que la palabra de Dios dice que es. Porque eso sería un Dios diferente. Eso sería un Dios diferente. Ahí se estaría haciendo lo que en Éxodo 32 sucedió. ¿Qué hicieron los israelitas en Éxodo 32? Aprovecharon que Moisés estaba ahí en el Sinaí y dijeron, no, Moisés, yo creo que se murió. Porque acuérdense que estuvo 40 días allá y 40 noches. Entonces, yo creo que se murió, así que vamos a tener que hacer otro Dios. Sí, no otro Dios, sino que quisieron fabricar a Jehová. Hicieron, ¿cierto? Sacaron todas sus joyas, las derritieron e hicieron 2 becerros. Y dijeron, pueblo de Dios, dijo Aarón, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Ellos estaban haciendo una imagen de Dios y Dios, ¿qué es lo que se hizo? Se enojó. Y después que bajó Moisés, todos los que participaron de eso tuvieron que morir. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Estaba tan enojado con el pueblo, malagradecido, y dijo, cada uno de los que están del lado del Señor, tome su espada y mate a su propio hermano. Si es necesario, mate a su papá, si es necesario, mate a su hijo, si es necesario, mate a todos aquellos que se fueron tras otros dioses. Mire lo severo que es Dios. Lo severo que es Dios. ¿Y qué es lo que tenían que hacer si decían, no, también va a tener que morir por Dios? Así, hermanos, porque con Dios no se juega. Él quiere que nosotros entendamos que nos sirve servir a otro Dios, a un Dios que se parezca. Tiene que ser el verdadero Dios. ¿Por qué estamos incentivando a los hermanos a que leamos la Biblia todos los días? Y ha sido tan bonito, me gusta mucho escuchar en lo principal a mi hermano Vicente, pequeño, que está leyendo constantemente la Biblia, y de verdad que eso es algo hermoso, porque él está repasando todas estas cosas, cada uno de ustedes también. Y sabemos que es difícil, se fija que uno dice son pocos minutos, pero
de los tantos minutos que existen al día, cuesta tanto a veces dedicarle 10 minutos al Señor. Son 10 o 15 minutos. Pero cuesta. Pero es importante que lo hagamos. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. No para decir, mire, yo estoy leyendo todo esto. No, es para la gloria de Dios. Todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Volviendo al capítulo 13, verso 2, dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de función. Nótese que ellos hicieron un Dios según su entendimiento. Esto también es importante, porque si nosotros tenemos un incorrecto entendimiento de Dios, vamos a crear otro Dios. ¿Me entienden, no? Eso es lo severo de esto. Si nosotros no conocemos nuestras Biblias, de las cuales Dios se ha revelado, porque Dios no se ha revelado en un sueño, no se ha revelado, no sé, en la imaginación, en una visión. Dios se ha revelado a través de esto. Y si queremos conocer quién es Dios, no vamos a orar para que el Señor nos venga a contar quién es, no. Vamos a orar para que el Señor nos dé la constancia para leer la Escritura y escudriñarla y entenderla y aprender de Él. Porque Dios se ha revelado a través de Él. Pero si no leemos de esto, corremos un riesgo tremendo, porque estamos creando una imagen incorrecta de que es Dios. Tenga cuidado también de esto, porque quizá usted puede estar escuchando en esta tarde lo que estoy predicando yo. Pero también no se confíe de lo que otros dicen acerca de Dios. Preocúpese usted mismo de conocerlo también. Porque si yo estoy hablando de un Dios incorrecto y usted no estudia la Biblia, al final va a entender un Dios incorrecto también. Por eso la iglesia siempre tiene que estar atenta, siempre los hermanos y hermanas tienen que estar atentos, los niños, los jóvenes. Todos tenemos que preocuparnos por entender la palabra de Dios. Sigue diciendo ahora el verso 3. Oseas 13:3. Por tanto serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja en la era, y como el humo que sale de la chimenea. Los profetas, en su sentido particular, cuando ellos predican, siempre tienen algo, y es que a ellos les gusta predicar con imágenes vívidas. Porque no existía la tele, entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Por medio de ejemplos, ellos quieren que ustedes entiendan el mensaje. Y usan una figura del lenguaje que se llama paralelismo. Es decir, el primer enunciado es lo mismo que está en el segundo y es la misma idea que está en el tercero, pero con diferentes escenas. ¿Cuál es la primera escena? Dice, serán como la niebla de la mañana. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la niebla de la mañana? ¿Cómo es? Es pasajera, ¿cierto? Un día está y el otro día no está. Es así. Así era el servicio a Dios que ellos tenían. Se ven ahí, se ve que están ahí, pero no están. Se ve que están sirviendo a Dios, pero es solamente algo pasajero. Entonces, ¿qué debemos preocuparnos nosotros? De que nuestro deseo de servir a Dios sea algo duradero o sea algo pasajero. Duradero, ¿cierto? No que yo un día sentí eso, porque eso es lo que nosotros debemos a veces sacarnos de la cabeza. No es que usted tenga que sentir algo, usted tiene que hacerlo. Ese es el tema. Porque si nosotros nos guiamos por sentir, ¿qué nos va a pasar? Un día siento servir a Dios y el otro día no lo siento. Sería como amar a la esposa o al esposo y decir, mi amor, yo te amo mientras lo sienta. Y si un día no lo siento, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros igual debemos siempre meditar. No es, nosotros estamos haciendo un compromiso con Dios. Estamos comprometiéndonos con Dios. Y ese compromiso está a pesar de todas las cosas que vengan, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta cuando servimos a Dios. Porque mucho en la iglesia se repite eso. Voy a ir a sentir la presencia de Dios. Yo voy a sentir lo que Dios hace en mi vida. Pero si usted lee la Biblia, si verdaderamente la lee y la estudia, no sé si en algún momento el apóstol Pablo dijo que sentía el Espíritu dentro de él, que el Señor venía. Él no se guiaba por sentir, él se guiaba por la palabra. ¿Entiéndelo? Él se guiaba por la palabra.
Porque el sentimiento humano es pasajero. A veces estamos así y a veces estamos mal. Pero cuando hacemos un compromiso, estemos allá o estemos acá, hay que seguir igual. No es así el amor matrimonial, es así. No siempre estamos todos así bien y siempre constantes. No, a veces también hay bajones. Pero en ese bajón el compromiso tiene que permanecer igual. Como cuando estuvimos bien, cuando estamos mal también. Por eso en los votos del matrimonio es muy común que se diga debemos estar en las buenas y en las malas. No es solamente en lo bueno. Entonces, hoy en día el amor occidental es lo que nosotros en la televisión nos mete. Que el amor de este lado del mundo es si la persona siente amar a alguien y mientras sienta, y cuando ya no sienta amar a esa persona se va con otro. En cambio, en el mundo de allá de Oriente, ellos no, pues ellos firman un papel y ese papel hasta la muerte tienen que seguirlo. ¿Entiendes? En cambio acá no, en la tele muestran eso de sentir, que yo amé porque sentí una cosa, que adentro, que así. Pero vea si en el matrimonio el 100% de las veces va a ser eso. ¿No? Porque el ser humano, si bien vive de sensaciones, sus sensaciones no determinan la verdad. ¿No? Porque a veces andamos enojados y nos vamos a andar con eso así. ¿Entiendes? A veces algo nos va a molestar y nos vamos a andar 100% así. Entonces, por eso le digo, debemos servir a Dios por medio de la verdad. Y nuestros compromisos debemos guiar por medio de la verdad, siempre. Entonces, eso vendría a ser como un termostato. ¿Qué es lo que hace un termostato? Cuando la temperatura sube, el termostato baja esa temperatura y la mantiene. En cambio, el termómetro, ¿cómo anda? El termómetro a veces, alta temperatura, baja temperatura. Entonces, por eso las relaciones de hoy no fluyen, porque como se guían por sentires, siempre están como el termómetro. Están ahí, también están mal, también están mal. En cambio, cuando hay un termostato, uno siempre vuelve al compromiso, siempre. No, yo me comprometí. Yo voy a servir al Señor. Y eso es lo que a uno lo mantiene estable. Las relaciones estables se mantienen por medio de la verdad, por medio de lo certero, por medio de lo que verdaderamente nos dirige. Pero ellos no solo eran como la niebla de la mañana, sino que también eran como el rocío de la madrugada. ¿Cómo el rocío de la madrugada? Cuando antes caía el rocío antiguo, porque ahora ya poco no lo vemos, pero el rocío de la mañana un momento está y el otro momento no está. Y el tamo de la tempestad, el tamo, no sé si ha visto esas películas del oeste, que son como esas cositas, ¿cierto?, que se les lleva al aire, así son. Están aquí en un momento, pero cuando viene la tempestad aparece por el otro lado. Entonces, si nuestro servicio a Dios va a ser así, mejor que no le sirvamos, de verdad. De verdad, si nuestro servicio a Dios va a ser así, es preferible que demos un paso al costado y cuando estemos verdaderamente seguros, verdaderamente convencidos de que Él ha hecho el cambio en nosotros, sirvámosle como correcto. ¿Es así? Y al Señor no le gusta que andemos en la mitad. Como a veces hablamos con el hermano Guillermo, siempre es sí o no. No es como algo más o menos, siempre tiene que ser sí o no. Que así le gustan las cosas a Dios porque Él es derecho. Sí o no, no más o menos. Que quiere servir al Señor, pero más o menos, no. Eso mejor que no le sirvas. Como dice la Biblia, frío o caliente. Es así. Pero si eres tibio, dice, te voy a vomitar. Nótese que lo más asqueroso para el Señor no es lo frío, no es la gente que no sirve a Dios, es la gente que pretende servirle a Dios a medio. Eso es lo peor para Dios. Y luego, lo último dice, es como el humo que sale de la chimenea. Usted lo ve y después desapareció. Cuando usted vaya a la palabra en el libro de Proverbios, una de las cosas que más se reitera es, Eclesiastés, lo que más se reitera es vanidad. Esto significa vanidad. Es como el humo que desvanece. Por eso dice, si uno se esmera en hacer tantas cosas es vanidad, porque después es lo mismo cuando uno se esfuerza, no sé, voy a hacer horas extra, voy a hacer tantas cosas en la pega para lograr algo. Y cuando lo logré, después quiero otra cosa. ¿Entiendes? Así el ser humano siempre vive en vanidad. Porque busca tener algo y después que lo tiene quiero otro, después quiero otra cosa, y ya la vida del hombre al final no termina nunca. Y al final, cuando llega al final de su vida, se da cuenta que de nada sirvió. Es como a veces pasa en las familias grandes, los papás se esmeran por hacer tantas piezas en una casa. Y ya
hacer bonita y ya cuando están terminando los hijos se van. Al final todo eso fue validado. Se esmeraron por algo que al final no les iba a llevar a ninguna parte. Luego, dice el verso 4. Verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Qué significa la declaración? Mas yo soy Jehová. ¿Qué significa mas yo soy Jehová? Yo soy el Dios del pacto. Porque cuando dice yo soy Dios, ahí está diciendo lo que Él es Dios. Pero cuando habla de Jehová, habla del nombre que le dijo a Moisés. ¿En qué nombre iré? ¿Se acuerdan cuando dijo en qué nombre iré? En el nombre de yo soy. Yahvé o Yahweh, como quiera decirle. Jehová, Ja. Eso significa el Dios del pacto, el Dios del compromiso, el Dios que ustedes hicieron un compromiso con Él. El Dios que le hizo, o más que compromiso, el Dios que le hizo la promesa de que le iba a salvar. Entonces aquí les dice, mas yo soy el Dios del pacto. ¿Desde dónde? Desde la tierra de Egipto. En otras palabras les dice, yo le hice esta promesa cuando ustedes no tenían nada. Yo soy ese Dios. Soy ese Dios que te ayudó y estuvo contigo cuando tú no tenías nada, cuando no eras nada. Yo soy ese Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta aquí? Está haciéndole recordar al pueblo el pacto. Ellos habían quebrantado los 2 primeros mandamientos. Estaban quebrantando el pacto. Entonces ellos debían recordar que Dios era quien los había sacado de la tierra de Egipto. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Aquí hay una declaración muy importante. En primer lugar, el profeta le dice que Él es el Dios del pacto. En segundo lugar, les dice que este Dios del pacto, ¿desde dónde está con ellos? Desde la tierra de Egipto, es decir, cuando ellos no tenían nada. En tercer lugar, vemos que este pueblo no debía conocer a otro Dios fuera de él. La palabra conocer en la Biblia es un eufemismo para hablar de una relación íntima. Es decir, Dios no quiere que usted tenga una relación íntima con nadie más que con Él. La relación más importante que Dios quiere que usted tenga es una relación con Él. Su compromiso de estar sirviendo a Dios en este día no es con la iglesia. ¿Su compromiso con quién es? Con Dios. Eso es lo que es. Su compromiso no es con el pastor, su compromiso es con Dios. Siempre que entendamos eso, siempre nos vamos a mantener centrados en nuestro camino. Nuestro compromiso siempre es con Dios. Es decir, no podemos comprometernos con ningún otro Dios. No podemos de ninguna manera comprometernos con otro. Porque aquí le está reiterando aquí el Salmo, ¿qué mandamiento? Nuevamente, el primer mandamiento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de Dios. No tengan otro Dios. No pueden tener otro Dios. No tengan otra relación con otro Dios. Pero muchas veces dicen, yo no adoro imágenes, no tengo otro Dios. ¿Cierto? Alguien podría decir fácilmente, yo no tengo estatua en mi casa, este mensaje no es para mí. Yo no tengo, no sé, un amuleto, como decía nuestro hermano Claudio. Alguien puede decir, no, yo no tengo ningún amuleto, yo creo en el de arriba, hermano, como dice la gente. Pero Dios no es solamente dibujar algo o hacer algo. Dios es lo que sea más importante para nosotros. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí significa que no puede haber nada más importante que Dios. Y aquí le hago esta pregunta, y no la responda si no respondas a sí mismo. ¿Tiene en su vida algo más importante que Dios? ¿Tiene en su vida algo más importante que Dios? Porque creo que si está convencido de que puede haber algo más importante que Dios en su vida, tampoco este es el lugar que debería estar. Porque aquí están los que verdaderamente tienen ¿a quién por primer lugar? Dios. Dios es su primer lugar. Porque no hay nada más importante que Dios. Dirá usted, ¿de dónde sacó eso? Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Porque Cristo, una de las cosas que hizo fue desarrollar la ley. No solamente decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quiere que usted sepa también. ¿A qué se refiere por esto? Mateo capítulo 10.
verso 34. Escuche atentamente. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué hace una espada? Separa. Cuando cortaba, ¿cierto?, en la antigüedad las cabezas de las personas, ¿qué hacía? Se separaba la cabeza de su cuerpo, el brazo de su cuerpo. Eso es el mismo. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Es decir, el Señor iba a traer división entre lo más cercano que tenemos, la familia. Miren lo que está diciendo. Y los enemigos, verso 36, del hombre serán ¿quiénes? Los de su propia casa. Miren lo que está diciendo. Los enemigos de las personas van a ser los que ellos más quieren. Y aquí donde les dice el punto del primer mandamiento. Miren, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice no es, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces no estamos hablando solamente de una estatua. Y esto no ha pasado en el camino del Evangelio. Y siempre recuerdo cuando comenzó el hermano Cristóbal, él comenzó con otro joven. Eran dos jóvenes, ¿cierto?, que del trabajo empezamos a servir al Señor. Los dos empezaron, ¿cierto?, a ir a las reuniones y eran cosas de Dios. Pero a este joven le pasó esto. Y cuando él empezó a acercarse más a las cosas del Señor, su polola de aquel entonces le dijo: o es tu hija o es Dios. Porque todos los otros días, de lunes a sábado, no quería pasarle a la niña para que la viera, pero el domingo sí. Pero no podía, con la condición de que no podía venir a la iglesia. Imagínense lo que se puso esa mujer, le dijo: eso es tu hija o Dios. Y él, obviamente, ¿cierto?, pensándolo, después venía un día en el auto, era mi señora también, y dijo: sabe que para mí es más importante mi hija que Dios. Para mí es más importante mi hija que Dios. Así que voy a dar un paso al costado. Eso es lo que termina pasando. Por eso dice: los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Porque le van a hacer en algún momento elegir: o soy yo o Dios. ¿A dónde está su corazón? Dice el Señor: donde esté vuestro tesoro, es decir, donde esté lo más importante para usted, va a estar ¿qué? Su corazón. Sea en el mundo, sea en su familia. Y hoy en día las familias se han acostumbrado a eso. ¿Qué es lo más importante dentro de la familia? Los hijos. No, mis hijos son lo más importante para mí. ¿Y Dios? Y eso pasa, a veces los padres se esmeran tanto y después su hijo lo abandona. ¿Entienden? A veces, no sé, uno puede amar tanto a un padre o una madre y ellos, ni Dios lo quiera hacer, pero en algún momento ellos van a saltar. ¿Y qué va a pasar ahí? Se nos cae el mundo. Y eso es lo que pasa. Cuando los padres a veces ponen tanto su énfasis en su hijo, o los hijos ponen tanto su énfasis en los padres, cuando los pierden, se mueren en vida. Y ha pasado, ¿cierto? Cuando ellos pierden a su familia, ellos ya se les cayó el mundo, se perdió todo. Hay padres que con la pérdida de un hijo nunca más se levantan, nunca más. Nunca más. Porque su hijo era su Dios. Porque su padre era su Dios. No decimos que los cristianos debemos ser seres insensibles con la familia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no debemos idolatrar a la familia. Porque nuestro Dios es lo máximo para nosotros. Y Dios nos enseña cómo se debe amar a la familia. Porque a la familia no se le debe idolatrar, se le debe amar. Entonces esto habla, ¿quién es lo que debe ser más importante para el cristiano según el primer mandamiento? Dios, por sobre todas las cosas. Por eso dice: no tengan ningún Dios fuera de mí. No tendrán dioses diferentes o dioses ajenos fuera de mí. ¿Quién es lo más importante para usted? Es la pregunta que debemos hacer. Este mismo Mateo capítulo 10, en el versículo
Dice Mateo 10, 17, dice así: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a toda la gente. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla por vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La herramienta más grande que tiene el enemigo para sacarnos del camino, muchas veces son los que más aman fuera de Dios. Y si el enemigo tiene que utilizar a nuestra propia familia en nuestra contra, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y si tiene que utilizar, no sé si usted tanto ama su trabajo, si tiene que ocupar el trabajo para alejarlo de Dios, él lo va a hacer. Por eso no puede existir nada más importante que Dios. Porque el Señor, ¿qué dijo? ¿Podemos amar a dos señores? No, porque terminaremos eligiendo a uno siempre. A uno por sobre el otro. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es el dinero, es la familia, es, no sé, alguna estabilidad emocional? ¿Qué es lo que es? ¿O es Dios por encima de todas las cosas? ¿Hay otro Salvador entonces? ¿Hay otro Dios? Isaías 43, 11, por favor. Acompáñenme a Isaías 43, 11. El Señor es claro también en esto. Isaías 43, 11. Isaías 43, 11 dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Cristo no hay salvación. Tristemente vemos cómo hoy en día hay personas que le oran, dicen: no, yo le pido a mi mamita todos los días que me cuide de ahí arriba. No sé si has escuchado eso. Yo le pido, no sé, a tal persona que me cuide. No, fuera del Señor no hay salvación. Fuera del Señor, no crea que esas personas ustedes lo van a escuchar, no lo pueden escuchar. El Señor lo dijo en aquella parábola: nadie puede salir ni de allá para acá, ni de acá para allá. Los muertos no pueden visitarnos a nosotros, no pueden. No pueden de ninguna manera, porque ellos no pueden salir de ahí. Entonces, cuando a veces decimos que a lo mejor vi a mi pariente anoche, no a su pariente. Está viendo a quién, al demonio. Y él se disfraza, él siempre de alguna manera quiere atacarnos. Entonces, amados hermanos, siempre tengamos en cuenta que no hay otra salvación fuera de Cristo. La única salvación que usted y yo debemos tener, ¿quién es? Jesús. Que dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino que tenemos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único acceso a nuestro Padre. Fuera de él no hay quien salve. Luego continúa este libro de Oseas capítulo 13, ahora en el verso 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Entonces este pueblo, ¿qué tenía que ofrecerle al Señor si lo conoció a dónde? En el desierto. Como le dije, en el desierto no hay nada. Así nosotros muchas veces queremos exigirle cosas a Dios, y a veces eso es lo que tenemos que tener cuidado en la oración. La oración no es una exigencia, es una súplica. La oración no es una demanda, es cierto, una humillación, porque Él no tiene nada que perder. ¿Pero quién tiene más que perder? Nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de esas personas que hoy en día andan declarando y decretando. No, yo decreto esto, y ocupan el nombre del Señor, quebrantando ahí el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay gente que ocupa el nombre del Señor para cualquier cosa. No, también cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. El Señor, ¿dónde los conoció? En el desierto, en una tierra árida, en una tierra seca.
Ellos no tienen nada que ofrecer. Así nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios. Así nosotros, si algo tenemos, ¿es gracias a quién? Es gracias a Dios. Si algo hoy en día nosotros tenemos, es gracias a lo que Él nos ha dado a nosotros. Verso 6. Ellos pasaron de no tener nada a tener mucho. Miren, verso 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de Dios. Oiga, ellos siempre están con el Señor cuando necesitaban de Él. Y cuando ya no lo necesitaron, cuando se engrandecieron, ¿de qué se olvidaron? De Dios. Así somos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos así. El libro de Isaías, capítulo 1, me gusta mucho lo que dice. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Miren, no hay cosa más mal agradecido que el Señor nos saca de lo más bajo. Y después, cuando estamos ahí bien, no necesitamos de obra. Oiga, si a veces, ¿por qué el ser humano a veces necesita la prueba? Porque con la prueba, ¿qué empezamos a hacer? A orar más, ¿o no? Y cuando estamos bien, como que da lata orar, como que da lata hacer eso, no. Debemos orar. Cuando estamos bien, debemos orar aún más, porque no sabemos lo que puede venir. Pero el ser humano así, a veces necesita la prueba para que se acerque a Dios. Lo necesita. Es una manera, y vea esto, las cosas malas que nos pasan, muchas veces lo mejor que nos puede pasar, miren lo que estoy diciendo. Algunas veces las cosas malas son lo mejor que nos pueden pasar. ¿Por qué? Porque nos acercan a Cristo. Parte de su providencia es lo malo. Y nos dice, ¿por qué? A los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a Dios. No se ve a José. Piensa en José. José estuvo como esclavo. José estuvo, ¿cierto? Fue vendido por su hermano. Pero después, ¿qué pasó con ellos? Después vimos que ellos, ¿cierto? José llegó a un buen lugar y él después pudo alimentar a todos sus familias. Miren, Dios puede transformar el mal en bien. Así que si bien vamos a sufrir cuando estemos pasando la mal, siempre diga, por algo el Señor lo está permitiendo. Por algo el Señor lo está permitiendo. Y lo está permitiendo para mi bien. Lo está permitiendo para que yo aprenda. Y para que yo busque a Dios de todo corazón. Sigamos con este capítulo 13. Ahora, en este mismo verso 6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, y en el campo los despedazará. ¿Qué hace el Señor con los malagradecidos? ¿Qué hace el Señor con las personas que no quieren agradecer? Si son hijos de Él, los va a disciplinar. Y si no son hijos de Él, los va a despedazar. Porque ese es el tema, hermano. Cuando estamos en pacto con Dios, hay bendiciones y hay maldiciones. ¿Me entiendes? No es solamente bendiciones, también hay maldiciones. Entonces, no creamos que con Dios se juega de alguna manera. Con Dios no podemos jugar. No podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar a servir a Dios. Porque con Él no se juega. Con Él nosotros no podemos jugar. Nuevamente, ¿cierto? El profeta usa aquí de paralelismos. Usa paralelismo aquí y usa estas imágenes vívidas también para que nosotros entendamos lo que está diciendo. Dice, ustedes se olvidaron de mí, entonces yo voy a ser como un león. ¿Qué pasaría con un león hambriento? ¿Qué nos va a hacer? Los va a devorar, los va a despedazar. Entonces Dios dice esto, ¿ya ustedes quieren seguir ese camino? Pero yo los voy a destruir. Luego dice, como un leopardo en el camino, los voy a acechar.
Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el Señor? Lo iba a destruir, iba a traer juicio sobre aquellos infieles. Y aquí incrementa más la imagen vívida, dice, como una osa que ha perdido a sus hijos, los encontraré. No sé si usted alguna vez ha visto reportajes de esto, pero cuando las osas pierden a sus ositos chicos, o alguien se los quita, o alguien le hace algo, esa osa se desespera tanto, y ven que ellos como olfatean, tienen un olfato mejor que los de los perros, ellos buscan hasta encontrar, y si encuentran a ese que les quitó los osos, los matan inmediatamente, los despedazan, porque esos osos se enfurecen. Entonces lo mismo Dios, si nosotros somos infieles con Él, no esperemos que nos va a ir bien. Debo contarle también esta parte. No creamos que nos va a ir bien. Si de alguna manera somos infieles a Dios y queremos permanecer en esa infidelidad, dice, como fiera del campo los despedazará. Pero como la imagen más vivida que utiliza aquí, dice, desgarraré las fibras de su corazón. Creo que esa es la parte más impactante de esto. Si somos infieles con Dios, si somos infieles a su pacto, si nos olvidamos de Él, si lo único que queremos es aprovecharnos de Él y aprovecharnos de sus beneficios, si lo único que queremos hacer es eso, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a desgarrar las fibras de nuestro corazón. Es decir, el corazón, para el judío el corazón, en lo emocional, en lo que somos como personas, va a despedazarlo como persona. Va a despedazar lo más íntimo de Él. Por eso predicamos al Dios de amor, pero también al Dios de justicia. Por eso siempre pensemos nuestros caminos, examinémonos cómo andamos en los caminos del Señor. Hebreos 10:31 lo expresa de una manera muy clara. Miren lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Creo que no hay cosa más terrible, y eso a veces pasa, que hay gente que le tiene más miedo al demonio que a Dios, ¿cierto? Siendo que al que más nosotros debiéramos tenerle miedo es a Dios. ¿Por qué esos seres demoníacos siempre de alguna manera quieren infundirnos el miedo? ¿Por qué? Porque ellos quieren nuestra atención, porque ellos quieren mostrarse como alguien poderoso por encima de nosotros. ¿Pero qué hacían los demonios cuando veían a Jesús? ¿Qué hacían ellos? Temblaban y decían, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, ¿cierto?, se sacudían y se salían de esa persona inmediatamente, porque ellos tiemblan. Y muchos predicadores han hecho este énfasis en lo que dice la Escritura. Dice, creen que Dios es uno, bien hacen. Pero termina y dice, los demonios lo creen y tiemblan. Pero el ser humano no, ¿se fija? Si aún los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, ellos no pueden ni siquiera permanecer ahí, ellos tiemblan. ¿Por qué nosotros no temblamos nada? Tan irracionales nos hemos vuelto que no le tenemos respeto al Señor. En mi trabajo a veces uno ve tantas cosas, he visto gente blasfemando el nombre del Señor, pero con cosas horribles, y uno dice, ¿cómo esa persona todavía permanece en pie? Imagínense. Si está blasfemando, está insultando al mismo Dios. Pero como dijo un predicador de la antigüedad llamado Jonathan Edwards, los impíos son como una pequeña mosca colgando de una telaraña. En cualquier momento se corta y cae en el cielo. Es así. Los impíos andan bien, pero el momento que ellos menos lo piensen, van a caer y van a ser despedazados. Ellos no piensan, ellos siempre están ahí, blasfemando las cosas de Dios, insultando, pero no saben que cuando Dios viene, hay un engaño que nos salva. No sé, el enemigo se puede venir en contra de nosotros, pero ¿quién nos va a salvar? Dios. Pero cuando Dios viene en contra de alguien, ¿quién lo va a salvar? Por eso debemos tener en alta estima quién es Dios
y cuán terrible es su juicio. Aún el Evangelio según San Mateo nos dice más acerca de esto. Dice, no teman a aquellos que pueden matar su cuerpo. Teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el lago de fuego. ¿Me fijas? Hay gente que no teme que alguien lo venga a matar, que no sé. Pero teman al Señor. Porque el cuerpo, cuando nos matan el cuerpo, nada más pueden hacer. El alma no la pueden matar. Pero cuando el Señor viene y destruye a la persona tanto el cuerpo y el alma como lo va a hacer en el lago de fuego, eso sí que es tremendo y horrendo. En conclusión, Dios retribuye el pecado del pueblo infiel sobre su cabeza. Como constantemente el capítulo 11, 12 y ahora el 13 nos ha reiterado. Lo que el hombre siembre, va a cosechar. Lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Los seres humanos muchas veces somos ingratos con Dios. Somos mal agradecidos con Dios. No debemos tener nada más importante que Dios en nuestras vidas. Y por último, Él debe ser nuestro temor. Él debe ser nuestro miedo. Porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Esto es el sermón de este día domingo. Le invito a que oremos al Señor y que clamemos a Él para que tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias y para que quite todo aquello que quiera colocarse por Dios en nuestros corazones. Hermano Ángel, por favor, diríjanos en esta oración a Dios. Amado Dios, como Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor, por este sermón, Señor, este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, de la mejor manera, de la manera humilde, Señor, aquí. Que pueda, Señor, colocar este mensaje en cada corazón, Padre, Señor. Y que podamos estar firmes, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor Jesús. Solamente confiando en usted y en nadie más, Señor. Porque usted es el único Dios verdadero, el único Dios que está por sobre toda nación, por sobre todo hombre. Es el único Padre, el único Dios que hace justicia, por sobre toda alma, por sobre toda reina. Sabemos, Señor, que el enemigo trae una muerte, Señor, en la humanidad, cosas, Señor, vanidades, engaños, idolatrías, Padre nuestro Dios. ¿Qué hace, Señor Padre Santo, que creen en esas cosas? Por eso, Señor, tú nos demuestras que tú en tu palabra, Señor, nos dices que tú eres el único creador de todas las cosas y el único Dios a quien debemos confiar y adorar, Señor. Que eres el único Dios justo y verdadero, Señor. Tú eres amor y fuego consumidor, Padre amado. Te pedimos, Señor Padre Santo, que sea siempre nuestra vida, Señor. Que siempre tengamos esa fortaleza, amado Dios, de buscarte en espíritu y en verdad. No solamente, Padre amado Dios, el día domingo, sino que todos los días, Señor, a cada instante, que podamos, Señor, buscarte, Señor. Rogar en nuestro corazón, Señor. Acordarnos de ti, Padre amado. Y también, Señor, mirar por el que está al lado, Padre Santo. Te pedimos, Señor amado, y te damos gracias, Padre Santo, porque tú también nos corriges, Señor. Lo necesitamos, Señor, cada día. Así como tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, es importante que tú nos corrijas. Te damos gracias, porque aprendemos en cada día. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Disculpe, usted se llama Camila, ¿cierto? Sí. Ya. Ella, el Señor sabe por qué ella ha venido hasta este lugar. Le voy a pedir como iglesia que podamos orar por ella, ¿cierto? Por su dificultad que ella está teniendo en estos momentos. Así que, como iglesia, podemos dirigir una oración por ella. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, vamos a orar, Señor, por Camila, Señor, por su dificultad,
por aquello, Señor, que ella está viviendo, Señor, en su hogar. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que hagas, Señor, conforme tu misericordia y tu bondad, tanto en sus hijos, Señor, como también, Señor, en su pareja y en ella, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que pueda, Señor, tener misericordia de su alma, de su vida, Señor, y de su corazón. Tú conoces, Señor, cuáles son tus propósitos. Tú conoces, Señor, cuál es tu gran poder, Dios amado. Y cómo, Señor, aún los demonios tiemblan, Señor, delante de ti. Por eso, Dios amado, confiamos de que tú harás, Señor, conforme sea tu voluntad, de que tú harás, Señor, conforme tu poder, de que tú harás, Señor, conforme tu misericordia, Señor, en su hogar. Por amor de tu nombre, si por obra del Espíritu Santo, Señor, tú tocas, Señor, su corazón, si por obra del Espíritu Santo, Señor, tú tocas, Señor, su familia, Señor, y la guardas y la proteges, Señor, ella hará, Señor, salvación y vida eterna. Tú, Señor, le guardarás, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor, de todo aquello que quiera atacar su hogar, de todo aquello, Señor, que quiera destruir a su familia, de todo aquello, Señor, que quiera atormentarlos, Señor. Por amor de tu nombre clamamos. Y que si ella, Señor, por el Espíritu Santo es convencida, Señor, pueda con toda propiedad decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Porque si ella, Señor, pone su fe en Jesús, el Cristo, por la obra del Espíritu de Dios, ella podrá decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y nadie podrá, Señor, afectarlo, porque tú, oh Dios, eres nuestro guardador, eres la sombra de nuestra mano derecha, eres, Señor, aquí el Salvador de nuestras vidas. Permita, Señor, que ella y su familia puedan comprender que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que pueda decir con toda fe y confianza: Jehová es mi esperanza, es mi protección, es mi castillo, en Él confiaré. Padre, enséñale, Señor, a esta familia, a la familia de Camila, a ella, Señor, a su pareja, Señor, a sus hijos, porque la salvación viene del Señor. Y que el Señor es nuestra única esperanza, salvación y vida eterna. Te rogamos, Dios Santo, todo esto en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Cristóbal, por favor, despida esta reunión. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra y sabemos, como dice la Escritura, que no es en vano, porque tu palabra no volverá vacía. Que en cada corazón de los que escuchamos, Señor, este sermón, la hayamos atesorado, sin dejar que ninguna palabra cayera a tierra. Que esto nos lleve a reflexionar acerca de la posición que ocupa el Señor en nuestras vidas. Y podamos también ser sinceros delante de ti, Padre, para clamar por misericordia y que tu Santo Espíritu nos guíe para anhelarte con todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra que viene la corrección y es por medio de tu palabra, Señor, que nos da vida. Te ruego por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron aquí presentes, que los bendigas, que los fortalezcas, que le multiplique, Señor, su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego también por aquellos que no han podido venir, fortalécele, Señor, para que deseen estar y participar en la comunión de los santos, porque es ahí donde el Señor derrama su bendición. Proteja a cada uno de mis hermanos, Señor, en su viaje de vuelta a su hogar. Y sea, Dios mío, perdonando y justificando a cada uno de los que hayamos participado en esta reunión. Amén y amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y que puedan tener una muy linda semana.